Entonces, se levanta la gente el año 2002 frente a esta política irracional, ¿no?, de querer privatizar incluso la lluvia, y muere ahí un estudiante por un francotirador que estaba, digamos que, mimetizado ahí entre la marcha, ¿no? Y la gente, lejos de apaciguarse, se enardece mucho más, ¿no? Y logra que se expulse a esta compañía. Entonces se dan cuenta de que han tenido una ganancia política fuerte. El año 2003, el gobierno ya venía tramitando lo que iba a ser el paso, la salida del gas de Bolivia hacia Estados Unidos por puertos chilenos. La gente apeló a ese sentimiento que tiene contra Chile porque perdió el mar con Chile, y no en una guerra justa, sino en una guerra fratricida, y entonces no aceptan la pérdida del mar y dijeron: por Chile no te aceptamos. Y empezaron las manifestaciones desde varios puntos del país, ¿no? Pero hay que entender una cosa: el pedido de asamblea constituyente viene desde el año 1990. Son marchas y marchas que hacen las comunidades indígenas desde el oriente del país y desde diferentes puntos, ¿no?, tirándose contra estas políticas de capitalización de las empresas, contra esta imposición de políticas que van sometiendo la economía del país. Entonces, el año 2003 empiezan a haber las marchas en la ciudad del Alto, que está compuesta en un 75% por gente que ha migrado, ¿no?, del campo y que ha de alguna manera tomado la periferia, la zona marginal de la ciudad, y que sin embargo es hoy la zona más pujante, la zona de vanguardia, la zona donde están los cholets, la de mayor crecimiento económico, la que ha generado una emergencia de la burguesía aymara, ¿no?, y la que ahora los mira así de arriba abajo a los de La Paz, que antes los miraba de arriba abajo a los del Alto. Es como que una cuestión humana, una parte del ser humano, ¿no?, que tanto me pateaste, ahora te pateo y mírame, ¿no? Entonces, los del Alto empiezan todo un proceso de insurrección y toman toda la ciudad y empiezan el GONI, ¿qué hace? Había tenido en contra a la policía, había cierto descontento en la policía. Entonces, cuando manda a la policía a reprimir, la policía no le hace caso, mete a los militares, y cuando mete a los militares entran a matar, y hay como 60 muertos, ¿no? La gente llamaba, yo recuerdo que en ese tiempo tenía a mi niño, ya había regresado a Bolivia el año 2003 a terminar los 2 últimos años que me faltaban de la carrera, y la gente llamaba a la radio, ¿no?, y decía: por favor hagan algo, mis hijos se están metiendo bajo la cama y están metiéndonos balazos, ayúdennos, ¿no?, nos están disparando indiscriminadamente, nadie hace nada. Y frente a lo que nadie hace nada, los vecinos agarraron ya dinamitazos, se tiraron todos los puentes que cruzan la avenida, que les llaman pasarela, y eso era zona de guerra. No, para que no entraran las tanquetas de militares a matarlos, empezaron a destrozar la ciudad. Es emocionante porque tienes que hasta las señoras de pollera con sus hijos en el aguayo están con su fusil de guerra, ¿me entiendes? Son fusiles del año de la pera, son fusiles antiquísimos, pero están ahí dispuestas a morir o a vencer, ¿no? Entonces es una actitud muy de guerra, de decir: no te permito más, llegaste al colmo de lo que te podía aceptar, no tengo ni para comer, mátame de una vez, ¿no? Yo soy Bolivia. Entonces tienes esta situación de guerra civil en donde la gente amenaza con tomar el Palacio de Gobierno, ¿no?, en marchas, y tienes que justamente había un problema en el Colegio Ayacucho, que está a una cuadra de la Plaza Mayor, que los jóvenes se empiezan a rebelar porque querían hacer votar al director. Nada tenía que ver con el tema del gas,
pero entre todos los pedrazos, porque hay una sensación, un momento de tensión social, le llegan a los al Palacio Quemado, empiezan a romper vidrios. El Palacio Quemado es el Palacio Presidencial. Entonces, ahí fue el acabose, porque la policía se empezó a amotinar y los militares empezaron a tirar, a disparar. Y ahí fue la locura, y fue cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia, ¿no? Porque el pedido ya no solamente tenía que ver con el gas, sino con que se largue el gringo, ¿no? Que estaba pretendiendo sacar el gas a Estados Unidos por Puerto Chile. Entonces, entra el vicepresidente, que es Carlos Mesa, y que de alguna manera como que no tiene mucha llegada, ¿no?, en su discurso, porque pertenece a una clase social determinada que no es la de los indígenas, ¿no?, muy distinta a Evo Morales, y entonces se ve obligado a llamar a elecciones. Llama a elecciones el 2005 y es cuando sube Evo Morales al poder. Y lo primero que hace Evo Morales es nacionalizar los hidrocarburos y dar paso a lo que es la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre, que era de los fallecidos en el año 2003, pedía una asamblea constituyente y una recuperación de los recursos naturales. Entonces entra Evo Morales y convoca a la asamblea constituyente. Ahí es donde se nombra, ¿no?, 255 asambleístas y 137 aproximadamente son del MAS, ¿no? Entonces el MAS tenía mayoría y habían otras fuerzas que eran las fuerzas de oposición que no estaban dispuestas a dialogar con los indios, ¿no? Recuerdo cuando había una entrevista al Malcu, y el Malcu le dijo, y la mujer le dice, ¿no?, una entrevistadora, ¿y tú por qué eres terrorista? Y le dice, porque no quiero que mi hijo sea tu chofer, ni mi hija tu sirvienta. Y le cerró la boca, ¿no? Porque era una clase social muy mínima, que crecía con una violencia muy grande de autonegación, porque también son tan indios como yo, ¿no?, y como todos los que estamos aquí, que tenemos sangre indígena, pero igual acostumbrada a sentirse menos por esa sangre indígena, ¿no?, y a no recuperar ese coraje de quienes pelearon por liberarse del yugo español, ¿no? No nos queda eso en los libros de historia. Entonces, tienes que, cuando se convoca la Asamblea Constituyente, el objetivo principal era, uno, reformular las reglas del juego, que era reformular la Carta Magna. No se iba a poder cambiar la historia del país hasta que no cambiaran las reglas del juego. Y las reglas del juego eran las leyes. Entonces, esa era la necesidad de una Asamblea Constituyente, uno, pero dos, tenías que tenías el objetivo de trabajar sobre el reglamento en la forma en la cual sería aprobado el nuevo texto constitucional y tenías que elaborar el nuevo texto constitucional. Entonces, fueron 7 meses de debate para saber cómo se iban a aprobar los artículos. 7 meses en los que se discutieron si se iban a aprobar por amplia mayoría o por 2/3. En ese tiempo se logra resolver el problema después de 7 meses, indicando que se va a votar por 2/3. Luego empiezan a surgir ciertas demandas de la oposición porque siempre quiso trabar la discusión. Pero el detalle principal está cómo la gente, ¿no?, de diferentes regiones del país empezó a reconocerse, porque no se conocían ni los que usaban trajes de plátano, ni los que usaban pollera, ni los que usaban, no se habían visto nunca para sentarse y dibujar el nuevo país, ni la gente del Chaco. Y eso en empezar a reconocerse y a saberse de una sola parte, ¿no?, del sueño de construir un proyecto país en colectivo. Y es decir, podemos, ¿no? Y es enfrentarse de tú a tú con quien siempre te bajoneó, con quien siempre te humilló y siempre creció con esa violencia y ese sentimiento de autonegación y cree que lo tiene que seguir perpetuando porque no conoce otra realidad. A pesar de que atenta contra su vida misma, porque no tienes cultura, no tienes pertenencia, no tienes orgullo, te das cuenta, y estás dispuesto siempre a bajar la cabeza ahí donde crees que están los que progresan,
que a las finales terminan humillándote y burlándose de lo que haces y de lo que dices, porque no tienes orgullo cultural, no tienes identidad. Entonces, cuando llega el momento de aprobar la Carta Magna, tanto en detalle como en grande, empiezan a tomar se reúnen en la glorieta y empiezan a tomar de manera estratégica el cerro como una guerra militar y empiezan a amenazar a los constituyentes con matarlos. Eran las 8 de la noche y empiezan a debatir ellos sobre la aprobación en grande. Entonces en la glorieta se aprueba en grande la Carta Magna y a las 4 de la mañana hay un apagón total, porque los que tomaban el cerro, que rodeaba la glorieta, toman el lugar y entonces estos constituyentes se ven obligados a huir por las cloacas de la ciudad. Y muchos pierden sus valijas, sus zapatos, y en el camino los esperaban estos de la Unión Juvenil Cruceñista para romperlos, para golpearlos, y lo hicieron con Víctor Hugo Cárdenas, ¿no?, que después fue ministro de Descolonización, y lo metieron al hospital. Dijeron, no, métalo al hospital para que se salve. El otro se escapó por la ventana porque dijo, en el hospital me matan. A las 2 semanas se llama de emergencia a la votación para la asamblea, para la aprobación en detalle. Y ahí recuerdo que mi pareja me decía, deja todo, nos acaban de llamar de emergencia. ¿Se puede hacer eso? Se puede, de emergencia pueden convocar en 2 semanas. ¡Pum! Nos vamos a Oruro. Llegas y en la noche todos los de movimientos sociales, con el poder de tus brazos, Oruro, la nueva constitución te recibe. Llegamos, toda la noche se debatió, eran 400 artículos, los de la oposición decían, ¿quién quiere un país libre, descolonizado? Voten sí, todos votaban sí, menos los que eran de la oposición, el Samuel Doria Medina, qué sé yo, el cementerio ese, ¿no? Entonces la gente a las 6 de la mañana ya casi había terminado de votar todos los artículos, y decían, pero ¿cómo van a aprobar? Sí, el reglamento dice que todos los artículos se aprueban por 2/3. Aprobaron todos a la 1 de la tarde, menos uno. Entonces estaban dentro de la ley. Y dijeron, ese va a referéndum y que vote el pueblo. Estamos dentro del reglamento, no hemos aprobado todo. Es una especie de jugada en la que tú le das de su propia medicina a estos que siempre nos sometieron engañándonos, creyéndonos que por no tener estudios no podíamos cambiar nuestro país, ¿no? Bueno, su país, Bolivia, que yo lo siento en el corazón porque decía, ¿cómo sueño que mi país, mi Perú, tenga una asamblea constituyente y ver a las indias pararse y chicotearle a la primera que le falte el respeto y decir, carajo, de tú a tú, a mí me tratas con respeto, ¿no? Porque hay algo que heredamos y es esa violencia contra la mujer, que cree que no tenemos la capacidad para levantarnos y dirigir el destino de nuestra patria. Y nosotras mismas nos hemos acostumbrado a bajar la cabeza y a asumir una actitud pasiva de sometimiento, que no es correcto, porque la historia, Silvia Lazarte dirigió la Asamblea Constituyente porque la puso el Evo, ¿no? Y la mitad de su gabinete eran mujeres. Entonces había todo un cambio y sobre todo era ver mujeres de pollera entrar como ministras y hacerlo muy bien, ¿me entiendes? Entonces no es que aquí el Evo mismo no terminó. Otra vez leía, haciendo un corte, perdón, leía un WhatsApp de los peruanos en el exterior y decía, el próximo presidente del Perú tiene que tener conocimientos de leyes, tiene que tener conocimiento de economía, tiene que tener tiene que haber participado en los cambios de ciertas leyes en favor de la ciudadanía. Y yo le puse, si esos hubieran sido los requisitos, Evo Morales nunca hubiera sido presidente de Bolivia. Y cuando subió dijeron, voten por el indio, total en 4 meses, ¿a qué sabe el indio? En 4 meses va a salir de aquí raspando. Salió en 14 años.
porque después de que él sube 2005, 2007, 2008 hay crisis política, 2009 se promulga la Constitución con una amplia mayoría de votación, 64%, y según la Constitución se llama a elecciones a finales del 2009. Entra nuevamente Evo Morales con 67% de victoria, voto electoral, y se queda 2 gestiones más, ¿no? O sea, según él, según la Constitución, sería lo correcto la elección y la reelección, no la reelección. Por eso, antes de que terminara el primer mandato del 2005, cuéntale los 5 años, el 2010, como se aprobó la Constitución, convoca elecciones del 2009, entra con amplia mayoría a arrasar en el Parlamento y luego tiene los 2 años más. Por eso, cuando se quiso presentar el 2019 y ganó, ¿no? Dijeron, este ya no entra más, porque este les está lavando el cerebro ya no solamente a los bolivianos, sino a nivel internacional, porque la representación política te da poder. Por eso es que no quieren un indio en el poder, por eso es que te marean diciéndote, sí, queremos el respeto a tu cultura, pero no te dicen cómo diablos participas políticamente y te metes ahí y no les interesa reconocerte, como decía el compañero, desde el Ministerio del Interior, porque ese es el secreto para tenerte sometido durante todo este tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra función aquí? Ahora es concientizar de que nuestro objetivo es la toma del aparato público, no más. Siguen estas castas oligárquicas que nos están robando y nos están matando y nos hicieron creer que somos los feos de la película y que por lo tanto merecemos estar pisados, no más, o pisadas, no más. Tenemos la capacidad de pararnos y de decir, carajo, en mi casa mando yo. Pero entonces, ¿cómo nos organizamos? Ahí viene el detalle. Mira cómo lo hizo el vecino. Empezaron fortaleciendo las organizaciones indígenas, pero empezaron exigiendo participación. Y ahorita, mucho se ha dicho que la marcha, yo escuchaba a unos intelectuales, un sociólogo que trataba de explicar la cosa diciendo, no podemos arriesgarnos a una marcha porque el costo es muy elevado. ¿Qué es más elevado? ¿Morirse de hambre y ver morir a nuestros hijos y ver que nos maten como animales? Eso es, a ver, ¿acaso no es más costoso el vernos morir lentamente como país que nos exaccionen los recursos cuando tenemos litio, oro, cobre, cuando se ha elevado tanto el precio a nivel internacional, cuando estamos viviendo todo un momento de transformación a nivel mundial, porque a las empresas de Wall Street la naturaleza les dijo hasta aquí, porque llegaste con un modelo depredador que has hecho que al sacar el petróleo, al quemar combustible, se eleve en 1 grado centígrado el calentamiento de la Tierra y has generado devastación a nivel mundial, tornados que se están llevando a la gente en Estados Unidos, que están arrasando con casas y ya no les queda más que decir, ok, entonces volvamos a levantar a los activistas, vamos a cuidar el planeta. Entonces, ¿acaso no es ahora el momento para que los peruanos recuperemos nuestro país? Y de cambiar de actitud, de dejar de bajar la cabeza, de dejar de aceptar los tipos de violencia colonial heredadas. Es el momento, como dicen en Bolivia, ¿cuándo? Ahora es cuando. ¿Cuándo es cuando, carajo? Ahora es cuando, carajo. Ahí los dejo. Brillante la participación de la hermana Cintia Cisneros Fajardo. Hermanos, llegó el momento de sancionar y voy a llamar a la cultura aymara y como rigen nuestras costumbres, lo del buen vivir, pido que se aproximen Chachi Ibarba, el hermano Hugo Supotipula,
y la hermana Lucila Velázquez Llano. ¿A qué llamo a sancionar? Llamo a que tras todas estas brillantes participaciones, exposiciones, cada cultura pueda definir qué es lo que vamos a pedir de acá en adelante, porque no solamente tiene que ser la reunión para escucharnos, para entendernos, sino también para fijar metas hacia el futuro. ¿Qué va a pasar de acá en más? Los hermanos de la cultura aymara les va a tocar asumir el cargo y ellos van a, creo, han adelantado que van a hacer un congreso. Pero tenemos muchas problemáticas de índole local, regional y nacional. Ello también se tiene que sancionar, se tiene que señalar y bueno, dejamos a la libertad a los hermanos para que también puedan hacer el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hace un año más o menos, pues, ¿no? Ya se va a cumplir un año en realidad. Yo he sido invitado